Nuevamente nos encontramos y ahora vamos a ver el ejercicio de superficie plana del examen de ingreso 2020, en el cual vamos a ver básicamente un 8. Un 8 al cual les pido encontrar la superficie sombreada. Tenemos diferentes cotas de el radio o el diámetro exterior y el diámetro interior. Vamos a ver que hay partes que el diámetro es medio raro porque no está completa, hace el círculo o la corona circular, y tenemos alturas. Entonces, como siempre digo, primero tenemos que hacer un macro plan de lo que vamos a realizar, cómo hacerlo. Entonces, tenemos un 8. Lo que he visto que algunos me hicieron fue esto. Y esto yo ya les digo que no. ¿Por qué no? Porque si ustedes juntan estas dos partes, me queda esto. Y no es lo que estamos viendo aquí. Lo que estamos viendo sería esto. Vamos a hacerlo que se note mejor. Hay un achatamiento. Si bien no coinciden los achatamientos de uno y el otro, o sería algo más así. Entonces tenemos que prever figuras donde tienen la mayor parecen círculo o coronas circulares, sin embargo, poseen un achatamiento. Aunque varios, no tengo duda, que me lo han hecho así con dos coronas porque no sabían cómo calcularlo. Entonces, lo podemos pensar como esto y restarle las perforaciones interiores. Esta es un poquito más grande. Y a su vez estas que sean Pacman rellenos. Listo. ¿Y cómo lo podemos pensar? Yo ahora lo voy a hacer con letras. Podemos pensar que esto es A, B, C, D, E, F. Y ahí tenemos que hallar 6 figuras geométricas planas para encontrar, haciendo la suma y la resta correspondiente, encontrar el área correspondiente al 8. Entonces, ya comenzando con las diferentes partes, vamos a la A,
que sería el Pac-Man de arriba. ¿Qué datos tenemos del Pac-Man de arriba? Que el diámetro es 30. Y la altura de todo esto, que sería 55 menos 32, que esto nos da un valor de 23. Entonces tenemos que esta altura es 23. ¿Y cómo nos puede servir? El radio de estos 15 es la mitad del diámetro de este. Entonces sabemos que de estos 23 vamos a tener 15 de diámetro, de radio, perdón, y aquí vamos a tener 8 de esta parte. O sea, nos termina quedando tenemos 15 de diámetro de radio, una altura de 8, 15 y 15. Para encontrar la superficie de este Pac-Man, tenemos que hallar o el ángulo de toda la vuelta o el ángulo conjugado. Esto igualmente nos va a servir para la figura B. ¿No? Entonces, se nos forma un triángulo de estas características que tiene 15 de lado, 8 de altura. Entonces, bueno, el 8 mucho, me parece que no se llega a notar. Podemos, para encontrar los ángulos, dividirlo a la mitad . Entonces tenemos, para hallar este ángulo, le podemos poner alfa, vamos a tener el adyacente y la hipotenusa, como lo relacionamos por medio del coseno. Entonces, coseno de alfa va a ser 8 dividido 15, ergo alfa es el arco coseno de 8 dividido 15 y esto nos va a dar tanto como un ángulo de 57,8 grados. Entonces, en realidad sería, bueno, le podemos poner alfa dividido 2 y tomemos a todo esto como alfa. Como dividimos a la mitad del triángulo, también dividimos a la mitad este ángulo de aquí. Entonces, esto es si alfa dividido 2 es 57,8 grados, entonces alfa va a ser el doble, va a ser un valor tal de 115,6. Podemos poner que
Entonces el ángulo de todo el Pac-Man si este va a ser alfa, todo esto va a ser beta. Vamos a hacerlo con otro color. Ambos ángulos son conjugados, lo que significa que sumados suman 360 grados. Entonces beta es 360 grados menos 115,6. Entonces, esto nos va a dar que beta es un valor igual a 244,4. Entonces, aquí encontramos, tenemos, vamos a anotarlos arriba, alfa, que nos va a servir para el triangulito, 115,6, y beta, 244,4 grados. Ahí tenemos los ángulos que nos van a servir para sacar el sector circular, que es este Pac-Man, y después, alguno como le dicen, la porción, no es una porción de pi, es un triangulito, no, en fin, pero después de este momento repostero ya podemos empezar a sacar el área de A y B, como vamos a seguir viendo. Continuando con la figura, bueno, vamos con A, con el Pac-Man grande. Tenemos que el ángulo del mismo, en el cual estaba lleno, por así decir, era 244,4 y habíamos sacado que por el diámetro la mitad del radio era 15. Entonces, el área de A es pi por el radio al cuadrado por el ángulo dividido 360 grados. Entonces va a ser pi por 15 al cuadrado por 244,4 grados dividido 360 grados. O sea, un poco para que les quede claro, esto es cuánto ocupa la superficie de un círculo, completamente hablando. Entonces, siguiendo y haciendo las cuentas, vamos a obtener que el área de A es 479,9. Entonces ya aquí tenemos una parte resuelta. Tenemos que ir a la otra por pi por 244,4 dividido 360. Entonces, bueno, ahora vamos con B. B era un triángulo en el cual habíamos visto que la altura era 8, tenía 15 de radio y el ángulo era este de aquí, 115,6. Habíamos hecho el triángulo recto dividido a la mitad. Podríamos hallar
cuánto es de cada uno. Podríamos poner 8 y 15. Y este lo obtenemos por Pitágoras. Y esto nos da un valor de 12,7. Recuerden que para llegar a este 12,7 tenemos que pensar que no es la suma de los cuadrados, es la hipotenusa al cuadrado menos, ¿cómo es? El otro cateto. Esto es hipotenusa y esto es cateto. Esto lo encontramos por Pitágoras. Entonces, este de aquí va a ser 12,7 por 2. Entonces esto de aquí nos va a dar 25,4. Y váyanse acordando de ese número porque para los que manejen dimensiones va a ser muy importante. ¿Cuántos milímetros tiene una pulgada? 25,4. ¿Lo puse por eso o no? Me salió de casualidad. Entonces, se me pegó el paño del borrador, ya tiene un tiempito. Entonces, el área de B va a ser la base, que es 25,4, por la altura, que era 8, dividido 2. Entonces el área de B creo que sería 101,2. Ahora, 25,4 por 8 dividido 2 da 101,6, perdón. Entonces ya aquí tenemos dos partes. Ahora nos viene a sacar la parte del Pac-Man de abajo. Entonces, vamos a colocar en un costado o arriba los resultados para ir teniendo y continuamos luego posteriormente. Continuando, el área de C. Vamos con el Pac-Man de abajo. Tenemos que el radio, en realidad venía hasta más allá, viene bastante más al centro. Y tenemos que esto es 32. O sea, teníamos que esto era 40. Por ende el radio es 20. Si de radio tenemos 20, de esta altura vamos a tener 12. Entonces, la altura del triángulo que rellena va a ser 12 y el lado que coincide con el radio es 20. Entonces, con ello de aquí vamos a poder obtener el ángulo. Si lo dividimos a la mitad, vamos a tener 12,20. O sea, lo que tenemos que encontrar es este angulito, que vamos a ponerle gamma.
Entonces, esto va a ser gamma dividido 2. Entonces, ¿qué nos relaciona al adyacente con la hipotenusa? ¿Qué función trigonométrica? El coseno. Entonces, el coseno de gamma dividido 2 va a ser igual a el adyacente dividido la hipotenusa. Entonces, gamma dividido 2 va a ser el arco coseno de 12 dividido 20. Y esto nos va a dar un ángulo tal que es 53,1. Ahora, si vamos a encontrar gamma, es el doble. Es 2 por. Entonces esto nos queda 106,2 gamma. Recordando lo que tenemos que hacer, si tenemos el Pacman, ¿dónde? Esto es gamma. No voy a poner la siguiente letra porque me tiene harto de escucharla. Sería delta, pero como tanto hablan de la variante delta, vamos a ponerle y. Listo. Entonces, creo que todavía no hay ningún bicho con eso. Entonces, y más gamma son conjugados, suman 360 grados. Entonces, reemplazando gamma y y, nos queda un valor de 253,8 grados. Entonces tenemos aquí los otros dos ángulos que tenemos que conservar para calcular C y D, que va a ser lo que hagamos a continuación. Bueno, entonces, ahora, C era el Pacman mirando arriba, en lo cual teníamos y de 253,8 grados y el radio era 20. Entonces, el área de C va a ser pi por el radio que tengamos, que es 20, por el ángulo ocupado dividido 360 grados. Entonces, esto me va a dar 885,9. Entonces ahí tenemos el área C. Ahora, yendo a D, que sería el triangulito que lo llena, teníamos, que yo no saqué antes, solamente voy a sacar el ángulo, que era 106,2,
Y teníamos el radio que era 20. Y la pertinente altura que era 12. Bueno, tenemos que hallar la base, que antes no lo hicimos. Entonces, teníamos el triangulito, tenemos 12 de altura, tenemos 20 de lado, hallamos por Pitágoras la base de ese medio triángulo, y me va a dar un valor tal de 16. 16 queda la raíz cuadrada de 20 al cuadrado menos 12 al cuadrado. Entonces, la base, si teníamos que esto, yo borré, era 16, toda nuestra base va a ser de 32 y entonces el área D va a ser 32 por la altura que es 12 dividido 2. Entonces el área D va a ser igual a el área D va a ser igual. Ay, no tengo acá la máquina. A mí me gusta ir hallando todo en simultáneo. Va a ser un valor tal de 192. No me gusta tener todo ahí anotado. Sí, lo tengo anotado, pero acá tienen los otros valores que los teníamos arriba. Así que ahora tenemos que ir a hallar E y F. E es una circunferencia común y corriente. Entonces, área E es pi por el diámetro al cuadrado, que es 12, dividido 4. Entonces, el área E es que, perdón, vengo anotando mal. En la calculadora, entonces efectivamente es 113,1, como acá ahí me figura. Y el área F es pi por el diámetro abajo, es 20 al cuadrado dividido 4. Entonces, esto me da 314,2. ¿Por qué da tan parecido a pi? Porque 20 al cuadrado es 400, dividido 4, 100, no, sería 100 pi. 3,1416 por 100, da 314,16, que lo redondeamos a 2. Entonces, el área total sería área A más área B más área C más área D menos área E
las que son las perforaciones, menos área F. No voy a colocar todas las cuentas. Entonces el área total sería área 479,9 más área B 101,6 más área C, que sería el área C 85 digo, coma 9 más el área D 192 menos el área E 113,1 menos el área F, que sería 314,2. Entonces, el valor del área total sería 1232,1. Aquí. Podríamos tomar un rango aceptable de 1220 a un 1244. Y ahí tenemos el resultado del área total de este ejercicio de geometría plana, donde tengan que hallar el área sombreada del área de un 8. Así que bueno, gente, espero que lo hayan podido comprender. Nos vemos en un próximo video de este examen de ingreso. Adiós.